¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y este es un video de patrones de diseño en JavaScript, en este caso Prototype. En la descripción del video ya tengo una lista que va a los patrones de diseño en JavaScript que he grabado, que ya son varios. En este punto, si es primera vez que escuchas qué es un patrón de diseño, pues prácticamente es una técnica que te va a ayudar a resolver una problemática en común. Es decir, una problemática que a lo mejor va a ser común en cierto sistema, en otro sistema, en otro sistema. Y el patrón de diseño es una técnica que podría servirte en esa problemática que es en común. En este caso, Prototype es un patrón de diseño creacional, es decir, que nos viene a resolver un tema de creación. Prototype, ¿qué es un prototipo? No quiero que confundan la propiedad prototype de JavaScript, olvidémonos de eso. Prototype es un patrón de diseño prácticamente que puedes ejecutar o crear en cualquier lenguaje de programación, que es prácticamente una técnica que te va a permitir crear un objeto a partir de otro objeto ya iniciado. Es decir, por eso la palabra prototipo. Tú tienes un prototipo y este prototipo es un molde, simplemente un molde que tiene unos valores iniciales que te va a servir para crear otro objeto, el cual va a tener todos estos valores iniciados y no pueda ya tener que reiniciarlos nuevamente. ¿Por qué esto? ¿Por qué se utiliza? Sobre todo en videojuegos se utiliza bastante cuando haces clonaciones de monstruos, clonaciones de elementos. En lo que es el diseño, sistemas de diseño, clonas, por ejemplo, el copy-paste, clonas un círculo, clonas un cuadrado, clonas una imagen. Esa es una clonación. Sí, pero ojo con esto. Sí se habla del prototype como una clonación, pero no necesariamente tienes que clonar todo. Por eso tenemos un prototipo inicial para decirle a los nuevos elementos que son clonados, mira, este es el prototipo inicial con este grupo de atributos. Habrá a lo mejor otros atributos que yo no quiero que se clonen, porque estos tienen un comportamiento en la evolución del software. Es decir, a lo mejor el prototipo comienza con ciertos valores y hay otros atributos que han cambiado a través del tiempo, de la vida del software que está en ejecución, y a lo mejor esos atributos no te interesa clonarlos. ¿Por qué? Yo esto lo podría resolver en JavaScript con el operador spread, y ya, ponemos spread y se clona. Pero no, hay que ir más allá. Bien, vamos a hacer una clonación aquí, un prototype, para que veas cómo funciona. Prototype te podría servir, por ejemplo, cuando estás haciendo conexiones a base de datos. ¿Por qué? Porque regularmente la conexión a la base de datos tiene los atributos, por ejemplo, quiero conectarme a SQL Server o quiero conectarme a MariaDB, quiero conectarme a Oracle, pero tu conexión no va a cambiar. Y esto te puede servir para nuevas conexiones, ya tengan esos valores predefinidos. Este es un ejemplo, claro. En JavaScript tenemos algo llamado clases, y esto nos va a ayudar para poder entender un poquito más esto. Vamos a crear lo que hace prácticamente la estructura de prototype. Siempre te hace encontrar que hay una clase que es la que hace la creación del prototipo o la clonación, los prototipos a sí mismo y el cliente, siendo el cliente simplemente donde se va a ejecutar esto. Bien, entonces hay muchísimas formas de crear esto. También los patrones de diseño tienes que seguir simplemente no exactamente como te dicen la estructura, sino que tú puedes idear para resolver como la estructura te lo dice. Ahí me dice prácticamente la esencia del patrón. Clonar un objeto a partir de un objeto que ya está iniciado. Vamos a resolver eso. Tan tan. Hay muchas formas de hacerlo. Bien, entonces aquí yo voy a poner un constructor que reciba el prototipo ya iniciado a clonarse. ¿Por qué no le pongo prototype? Porque podría confundirse con la propiedad de JavaScript global prototype. Todos los objetos tienen prototype en JavaScript. Entonces, olvidarnos del patrón, ahí es el objeto de JavaScript, ese olvidándolo. Bien, entonces por eso le pongo proto. Entonces este proto vamos a poner lo siguiente. Proto es igual a proto. Esto va a hacer que cree automáticamente un atributo en esta clase, en este objeto connection prototype. Ahora, aquí vamos a hacer un método que clone. ¿Qué clone? Pues que clone las propiedades del prototipo que hemos regresado, que hemos enviado. Bien, ahora, ¿esas propiedades cuáles son? Pues vamos a crear nuestra clase con la cual vamos a crear el prototipo. Entonces aquí vamos a poner una clase llamada connection. Connection, y esta clase va a tener un constructor, que este constructor va a tener los siguientes atributos. Regularmente para una conexión en base de datos tenemos que tener el driver o a qué nos vamos a conectar, a SQL Server, MySQL, MariaDB, etc. Y esta lo vamos a asignar atributos a esta clase. Una vez que ya hemos asignado los valores que hemos recibido en el constructor a atributos de la clase connection, ya podemos crear un objeto de esta clase. Bien, entonces yo puedo poner aquí un método que me regrese la conexión, simulando simplemente un string. Es decir, la conexión no la voy a crear, pero sí voy a crear el string. Recordemos que esto lo puedes programar también en otros lenguajes de programación con la misma lógica. Vamos a poner aquí y vamos a poner aquí que me regrese un string con todos los atributos.
Y bien, esto simplemente me va a regresar un string de los atributos encadenados, concatenados y parecido a una cadena de conexión, mira, separado por punto y coma. Es algo banal, simplemente simulado prácticamente como una cadena de conexión. Bien, una vez que ya tenemos esto, ya vamos a hacer lo siguiente. La creación de mi prototipo. Mi prototipo tiene que ser prácticamente un objeto de esto que va a tener los valores iniciales. Entonces yo para crear este prototipo vamos a hacer, por ejemplo, un prototipo de SQL Server. Connection, SQL Server, prototype, porque va a ser mi prototipo, es decir, no va a trabajar con eso. Imaginarte el prototipo como un molde para crear un objeto. Y tú me dirás, ¿y la clase qué es? Sí, pero este molde ya tiene ciertos elementos por defecto que vas a clonar. Es como un poquito, sí es un molde, pero un molde que ya trae algo ya de arranque. Porque también a veces necesitas prototipo en sistemas donde esas propiedades se utilizó muchísimo recurso, se utilizó muchísimo tiempo para obtenerlas. Entonces dices, no voy a obtenerlas de nuevo, ya las tengo aquí, son las de siempre. Entonces mejor hago un prototype y que esté clonando estos atributos por defecto. Bien, ahora vamos aquí. Vamos a crear una conexión. Toda esta conexión necesito mandar todos estos valores. Que estos valores deben ser pues, prácticamente una conexión a, en este caso, SQL Server. Y estos valores los he puesto aquí, mira. Ahí está el driver, SQL Server, localhost, virdb, SA y el password. Bien, esto es mi prototipo. Yo no voy a hacer funcionalidad con esto. Este es mi prototipo. Que sí podría hacerlo, pero la idea del patrón, la buena práctica es no hacerlo con este. Este es el prototipo, prácticamente es nuestro demo, nuestro maniquí. Ahora, yo necesito clonar a partir de este que va a ser prácticamente mi punto, mi origen de prototipo. Yo necesito hacer nuevos objetos. Tenemos un método acá, que es el clonador, que no lo hemos hecho, simplemente es clon. ¿Qué vamos a hacer aquí? Este clon vamos a hacer que haga una copia de los valores de acá. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a crear primero let connection es igual a new. Vamos a crear un tipo de objeto del que vamos a regresar. New connection, que es el tipo de la clase de acá abajo. Ahora, los valores los vamos a llenar. Connection.driver es igual a lo que hemos recibido en el constructor, que debería ser un connection. Proto.driver. Y esto, para todos los demás, aquí nada más me faltó this.proto.driver. Y aquí vamos simplemente a llenar los demás 4 valores que faltan. Y una vez que tenemos estos 4 valores, ya todos llenos, los 5 en total, vamos a hacer lo siguiente. Return, quiero que me regreses este connection. Y este connection, ¿dónde lo voy a regresar? Esto lo puedes hacer también, no con clases en JavaScript, también lo podrías hacer con un closure, por ejemplo, también se puede hacer. Pero yo lo estoy haciendo con clases, entonces yo quiero regresarlo en la creación, en el constructor. Aquí voy a poner un return, clone. Entonces el clone, ¿qué es lo que va a ejecutar? Hacer una clonación de ¿qué? Del proto que hemos recibido en el constructor. Este proto debería ser un connection, por lo cual tiene las propiedades que se están clonando. Propiedades ya con valor, no solamente propiedades, sino que ya tienen un valor. Y este connection lo regresamos ya con los valores asignados al nuevo connection. Y ese clone va a regresar un connection. Entonces yo acá, si quiero hacer una clonación de este prototipo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues bien facilísimo, mira. Vamos a hacer lo siguiente. Let connection SQL Server, la cual no va a ser prototipo. Vamos a ponerle new connection prototype, que es la clase que está creando el prototipo. Es decir, la que clona, está acá arriba, connection prototype. Esta tiene en el constructor por sí mismo un return clone. Entonces aquí ya debería tener los datos de acá. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo aquí voy a poner un console.log. Vamos a poner connection SQL Server, la normal. Vamos a ejecutar esto. Nada más aquí me faltó algo en el constructor, mandarle el prototipo. ¿Cuál es el prototipo? Pues vamos a mandar connection SQL Server prototype, el que tenemos arriba. SQL Server prototype. Entonces este lo va a recibir en proto, que está aquí, y lo va a clonar con clone. Entonces esto lo ejecuto acá y vamos a ver, aquí me marca un error. Y es porque me faltó la palabra this, acá arriba. Return this.clone. Entonces aquí vamos a poner esto y vamos a ver que el objeto está clonado a partir del prototipo, mira. El prototipo inicial está clonado. Ahora, ¿qué pasa si esto es una clonación de objeto. Entonces si yo pongo aquí lo siguiente, también un console.log. Vamos a ponerlo de arriba, que es connection, el prototipo por sí mismo. Vamos a ver que la clonación está hecha exactamente. Mira, ahí vemos los valores, son los mismos. Y esto sí es una clonación, porque si yo cambio aquí connection SQL Server .driver, pongo otra cosa, por ejemplo, SQL Server, SQL nada más.
aquí en la clonación nomás me está cambiando el objeto secundario, es decir, no está cambiando el otro, por lo cual sí es una clonación exitosa. Entonces, ya estamos, esto es el patrón prototype. Yo podría crear también otro objeto aquí, por ejemplo, de MySQL, y podría hacer mi prototipo para hacer conexiones de MySQL. Por ejemplo, aquí ya podría crear también una conexión a MySQL. Y ese prácticamente son mis moldes para crear nuevos elementos. Ya nomás voy a decir, necesito una conexión de MySQL. Ok, entonces tenemos un connection que es para ya un prototipo que ya tiene la información de MySQL. Entonces aquí vamos a cambiarle a MySQL. Y aquí ya tenemos, mira, tenemos un elemento que ya tiene la información inicial de MySQL. No tienes que poner todo esto y más pavadas. No, que ya tenemos algo que tiene lo de MySQL. Entonces este ya nos va a servir para hacer clones también de MySQL. Con información que simplemente quiero clonar, no toda. Ahorita vamos a eso. Entonces aquí ya tenemos el de SQL Server, tenemos driver SQL Server, tenemos el de MySQL, clonados a partir de un prototipo, que a lo mejor esto podría ser 100 campos, 1000 campos, podrían ser muchísimos. Entonces ya nos ahorramos toda esa información. Tenemos estos prototipos en un lugar seguro donde tengamos acceso en el software y todo bien. Ahora, ¿por qué en un spread de JavaScript? Los que no sepan qué es el operador spread, prácticamente te clona un objeto de la siguiente manera. Yo pongo aquí un let, mi clon es igual a, y pongo aquí el objeto que yo quiero clonar. Por ejemplo, clone connection MySQL prototype. Y yo pongo aquí abajo un console.log y pongo mi clon. Y vamos a ver que lo clona, sí, lo clona. Nada, me faltaron aquí los 3 puntos. Esto es el operador spread. Y yo esto lo ejecuto y vamos a ver que con éxito me lo clona. ¿Por qué no? Porque imaginar la siguiente situación. ¿Qué tal si yo tengo un otro atributo aquí? Uno que es el status. Es 0 por defecto. ¿Por qué 0 por defecto? Porque ese status por defecto yo quiero que sea no conectado. Conectado. Cuando ejecute getConnection. Cuando cierre la conexión, quiero que sea thisStatus es igual a 0. Tengo un atributo que va a tener un comportamiento en la vida del software. Ese atributo yo no quiero clonarlo, porque ¿qué tal si ya está en 1? En realidad estoy creando una conexión, pero no he ejecutado getConnection y ya está en 1. Eso está mal. ¿Por qué? Yo aquí si ejecuto, por ejemplo, connection, MySQL, getConnection, si yo ejecuto esto va a poner status 1. Y al momento que yo lo clono, va a decir que su clonación, nada más aquí falta un atributo que se vea. Sí, nada más me faltó algo. Nada más aquí no quería, iba a clonar por eso, iba a clonar sobre, no el prototipo, iba a clonar sobre MySQL que ya está iniciado. ¿Qué es lo que va a pasar? Que me va a decir que con el operador spread, me va a decir que el status es 1. Y no es cierto, yo este objeto lo estoy clonando, sí, pero no he hecho el getConnection, lo hice sobre el otro objeto. Entonces esto está mal. Por eso el spread no viene a resolver prototype, porque podría haber ciertos atributos que van a tener una vida útil posterior de la creación. Entonces, de esta manera, decir, en el método clon, clóname solamente los atributos que yo sé que son los que van a ser necesarios en la creación por medio del prototype, el patrón de diseño prototype. Pero va a haber otros atributos que yo no deseo que los clones. Y esos atributos dejármelos como están en un estado inicial en la clase connection. Bien. Este status ya sabemos que tanto para toda conexión va a ser 0 porque está creándose, hasta que ejecutes getConnection se va a poner en 1. Entonces, espero entiendan el patrón de diseño. Espero que puedan entender dónde pueden utilizarlo. Tienen otra herramienta más. Si te gustó el video, me puedes apoyar bastante dándole un like, compartiendo en tus redes sociales. Y recordar que en la descripción está el repositorio a donde está este código para que tú puedas verlo. Adiós, chaito, bye bye.